At Forest Hill Church, our mission is to build bridges that connect everyone to dynamic life in Christ. Building bridges requires a strong foundation, so we stand on the essentials of our faith. What are those essentials? Number one, we keep Jesus first. We believe that we should imitate Christ in everything we do. Number two, we prioritize the gospel. Jesus gave his life to save us from our sins. We believe that this good news should be shared with everyone. Number three, we are rooted in the authority of Scripture. We believe that God's Word is alive and active. It is the firm foundation upon which everything we do is built. As we work towards our mission, standing firm on the essentials of faith, we envision a day when Charlotte is transformed by its connection to dynamic life in Christ. Muy buenas tardes. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes y buenas tardes a los que nos acompañan también en línea. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues hoy es un día muy especial porque vamos a estar celebrando bautismos y no solamente aquí, sino van a ser en las 6 iglesias. Entonces es un día de mucha celebración en la ciudad y es un día que también tiene un gran significado, ¿no? El bautizo tiene toda una simbología que es bien importante para nosotros los que hemos ya recibido a Cristo. ¿Quién no recuerda, ¿no?, su bautismo cuando estuvimos aquí y con esta expectativa, con esta emoción, sabiendo que Dios va a estar aquí, declarando nuestra fe a todo el mundo? O sea, son momentos muy simbólicos en nuestro caminar con Cristo. Y es que este bautismo es el que venimos realizando desde hace 2000 años, cuando Jesucristo lo instala y cuando nos lo ordena. En Mateo 28, del 18 al 20, eso nos dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que Él esté presente, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces bautícense, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así que Jesús lo está ordenando, y nosotros lo hacemos por obediencia. Pero realmente, ¿cuál será el trasfondo de esto? ¿Por qué tenemos que realizar esto si sabemos que nosotros realmente no somos salvos por las obras que hacemos? O sea, nuestras acciones y las buenas obras, eso no nos hacen que nos reconciliemos con Dios, sino más bien es la fe que tenemos en Jesucristo como nuestro Salvador, el confiar que Él nos puede salvar. Y entonces, en este caso, el bautismo, pues realmente no es una acción que nos lleva a la salvación, no es necesario para ser salvos. De hecho, lo vemos en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo está crucificado, tiene a los 2 criminales, y un criminal está diciendo: bájate, a ver si eres Dios, no, sálvanos a todos, lo está ofendiendo. Y el otro criminal le dice: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. O sea, claramente confesando y entendiendo que Él era Dios. Y con esa fe Jesús le dice: te aseguro que estarás hoy conmigo en el paraíso. Fue salvo por esa fe. No bajaron al criminal y lo pasaron por agua, sino finalmente esta fe fue lo que lo salvó, y eso es lo que sucede. Entonces no es necesario para la salvación, pero aún así Jesucristo nos lo manda, y es que el bautismo es una señal que confirma el que nosotros ya pertenecemos al pacto, al nuevo pacto que Él vino a instaurar hace 2000 años. Y la idea principal del día de hoy va a estar girando alrededor de eso, que solo en Cristo somos el pueblo del nuevo pacto, pero solamente en Él es que pertenecemos a este pueblo del nuevo pacto. Y vamos a estar viendo qué es lo que esto significa. Lo vamos a ver en la Biblia. Jonathan la semana pasada predicó sobre la autoridad de la palabra, que es la que nos tenemos que basar. Y bueno, pues la palabra, la Biblia, contiene 66 libros. Son documentos que fueron escritos por diferentes personas, pero el Espíritu Santo, Dios, fue quien inspiró a estas personas. Contiene diferentes libros, son libros históricos, son libros de la ley, son libros poéticos, de sabiduría, contiene cartas, contiene los evangelios. Y estos fueron agrupados en 2 grandes grupos, en 2 categorías: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero, o sea, lo sabemos, pero yo no sé si tú sabías que la palabra testamento significa pacto. O sea, en el siglo II fue cuando a las escrituras de los hebreos, después de que llegó Jesús, las escrituras de los hebreos en griego las empezaron a agrupar en un término que significaba que era el antiguo pacto, para diferenciarlas de las nuevas escrituras que se estaban generando de este nuevo pacto que había traído Jesús. Después del griego fue traducido al latín,
con la palabra testamentum, y luego tomaron de la palabra testamentum para llevar al español y al inglés la palabra testamento. Pero creo que el pacto, como que la palabra pacto nos visualiza mejor de qué se trata la historia. Se trata la historia de la palabra de Dios antes, o sea, en el antiguo pacto, y la palabra de Dios en el nuevo pacto. Y ayuda a verlo así. ¿Pero qué es un pacto? Un pacto es una asociación o una relación que hay entre dos personas donde se hacen promesas que las ata entre sí y trabajan para hacer juntas y alcanzar un objetivo en común. Eso es un pacto. Y a menudo esas promesas van acompañadas de juramentos y, por ejemplo, de señales. Por ejemplo, dar la mano en un pacto es una señal que se está acordando algo que es verbal. Tienen obligaciones, los pactos, compromisos definidos, y se parece a lo que sería un contrato, pero la realidad es que el pacto es mucho más personal, o sea, es mucho más relacional. Podemos pensar, por ejemplo, en lo que es un matrimonio. Cuando un hombre y una mujer en amor deciden entablar esta relación formal donde se van a profesar uno al otro fidelidad y devoción de por vida. Ese es un pacto, y luego ellos trabajan aliados para alcanzar un objetivo común, como puede ser crear a los hijos, como puede ser tener una carrera. En el caso de nosotros, que en el matrimonio cristiano, que Cristo sea glorificado a través de la relación que tenemos y que hemos establecido. Y es un pacto que tiene juramentos, que tiene votos, y también es acompañado por señales, ¿no? Por ejemplo, las argollas, cuando se está realizando este pacto, se intercambian las argollas sellando como una señal de que estamos entrando en este pacto. Y entonces, el pacto hace sentido que Dios lo esté usando, porque el pacto es algo muy común en nuestra sociedad. Y entonces hace sentido que un Dios misericordioso, que se quiere relacionar con nosotros y que nos quiere invitar a ser parte de este plan de reconciliación que tiene con el mundo, pues invitarnos a participar a través de pactos. Entonces el pacto es un instrumento que Dios va a estar usando, o que va a usar, para darnos la perfecta confianza en Él y la plena seguridad de que todo lo que Él ha prometido hacer, lo hará. Ese es el pacto, o sea, para tener esta plena confianza y trabajar juntos y salir juntos precisamente en este plan de reconciliación que tiene. Y vamos a ver los pactos presentes a lo largo de toda la Biblia. De hecho, yo te quiero invitar a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra para ver precisamente esta declaración que Dios es un Dios de pactos, y la encontramos en Deuteronomio 7, versículo 9. Dice el Señor: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Palabra del Señor. Podemos sentarnos. Los pactos los empezamos a ver inclusive desde el principio. En el jardín del Edén, en el Génesis 1 a 3 los podemos ver, donde sabemos que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y los manda a que vayan y se multipliquen y estén en el mundo gobernando a este mundo de la mano con Él, con el fin de difundir su bondad, con el fin de que su gloria sea manifestada en todo el mundo. La palabra pacto no se usa específicamente en Génesis, pero podemos ver que se ha estructurado un pacto ahí en esta relación que tienen. Adán y Eva iban a ser estos sacerdotes, reyes, que iban a estar, el sacerdote es el que está intermediando con Dios en esta creación, y esa es la función que van a estar haciendo. Van a estar gobernando, hay un compromiso de ir y multiplicarse y llevar la imagen de de Dios a todo el mundo, y van a estar disfrutando de las bendiciones de Dios, de estas bendiciones de vida eterna que Él promete, siempre que no coman del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque si lo hacen, eso les traería muerte y maldición a toda la humanidad. Entonces esto era un pacto perfecto, pero desafortunadamente los humanos no cumplimos nuestra parte. Adán y Eva prefieren pensar y confiar en sus propios instintos y no creerle a Dios, y sabiendo que estaban fallando al pacto, pecaron contra Dios y rompieron esta relación divina que estaba estipulada en esta relación que Dios les había dicho, y hundieron a la humanidad en el pecado y en la muerte.
El día de hoy, este quebrantamiento que vemos, si a veces no lo explicamos, Señor, ¿por qué? Bueno, es producto de este quebrantamiento y esta entrada del pecado. Por eso es que está sucediendo. Y estaríamos realmente perdidos en ese quebrantamiento de Génesis 3 si no fuera porque Dios está interviniendo divinamente a través de la historia, a través de los pactos. Un pacto donde podemos ver, por ejemplo, que viene en su palabra, donde le quiere dar plena confianza al hombre, es cuando es el pacto llamado el pacto de Noé, el pacto noético. Y esto va de Génesis 6 al 8, donde vemos que Dios se da cuenta que la maldad del hombre ha llegado a tal extremo que ya el hombre solamente piensa en hacer el mal. Y él decide juzgar al mundo y destruye al mundo con agua, dejando vivas solamente a 8 personas, que sería el caso de Noé. Concluido el juicio, bajan del arca y él otra vez les encarga nuevamente la misión de multiplíquense y lleven mi gloria, lleven mi imagen a todo el mundo. Y para darle confianza, lo que hace, les da una señal. ¿Recuerdan? Es la señal del arco iris. Para decirles, este mundo yo nunca más los juzgaré con agua. Para nosotros puede sonar trivial, pero imagínense para aquel entonces, esa generación que acaba de salir del diluvio, qué gran señal de seguridad de poder confiar en un Dios y que cada vez que vieran un aguacero caer y una lluvia torrencial, no pensaran otra vez ya nos llegó aquí el juicio, ¿no? O sea, era algo tan sencillo como eso, como Dios se está relacionando, diciéndole, yo estoy con ustedes, no habrá más juicio con agua de aquí en adelante por la eternidad. Y bueno, esta es esta señal poderosa, pero después de este juicio salen con la intención de poblar al mundo, pero esta señal, hay un problema que no se había resuelto después de esto, que es la naturaleza de pecado que tenemos. Entonces, a pesar de que hubo un juicio y que la gente entiende que puede haber juicio, nuestra naturaleza de pecado no se ha resuelto y entonces nos lleva a volver a pecar. Y sabemos entonces, por ejemplo, que ellos no salen a poblar la tierra, sino que ellos deciden quedarse establecidos en un lugar. No solamente eso, se les ocurre la gran idea de empezar a construir una torre, ¿no? Para llegar a alcanzar a Dios, que es la torre de Babel. Y bueno, pues Dios los ve y confunde sus idiomas y entonces sí se empiezan a quedar todos desperdigados porque no se pueden entender y tienen que separarse. Y no solamente eso, sino una vez desperdigados, la cosa se pone peor, porque la humanidad termina creyendo en puros dioses falsos. O sea, empiezan a adorar dioses como el sol, o sea, puro Dios falso, y se alejan de Dios. Y Dios en ese momento tendría el derecho de volver a juzgar a la tierra, tendría todo el derecho. Sin embargo, no lo hace. No lo hace porque Él nos ama y porque Él tiene un plan de reconciliación en ese amor. No es un plan de juicio lo que Él tiene. Así que, llegado el tiempo, busca a una persona para hacer un pacto con ella y continuar con este plan de reconciliación, que en este caso es Abraham. Y algunos llaman al pacto que va a hacer con él el pacto abrámico o el pacto de la promesa. Y este pacto lo vemos en Génesis 12, del 1 al 3, después de que Dios escoge a Abraham y le dice, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y entonces Abraham, a sus 75 años, le cree, toma a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a la gente que estaba en su familia y sale hacia la tierra prometida, llega a Canaán y se establece ahí. Y empieza a pasar el tiempo, pero Abraham no ve claro en cuanto a su descendencia porque Sarai era estéril y ahí Abraham está pensando inclusive que va a tener que heredar cosas a sus siervos, a sus sirvientes. Pero Dios se le presenta y ahí le promete Dios que le va a proporcionar un hijo, que le va a proporcionar a este heredero y también que va a tener una gran herencia. Y en ese momento Abraham decide creerle y dice la palabra que en ese momento Dios, el creerle se lo tomó como justicia. Como la fe es la que nos conecta con Él cuando realmente confiamos en Él, es en ese momento en que Él ya es aceptado totalmente. Y entonces lo que hace Dios, llega en un momento de oscuridad, Abraham tiene una visión y ve una hornilla y ve una antorcha que se está paseando entre las dos mitades de unos animales que Dios le había pedido a Abraham cortar. O sea, le pidió cortar unos novillos y unos carneros en dos y ponerlos frente a frente.
y lo que hace Dios representado en esta hornilla de antorcha es que empieza a pasar entre esos animales. A nosotros nos puede parecer extraño, pero en aquel entonces este era un tipo de pacto que se hacía entre naciones. Cuando una nación conquistaba a otra, los soberanos pasaban en medio de esto, y lo que decían era que uno se comprometía a dar la seguridad, bendición, prosperidad, protección, o sea, la nación que conquistó, y la nación conquistada prometía obediencia, pagar impuestos, no rebelarse. Y los dos soberanos pasaban y era una maldición donde ellos decían: si yo no cumplo lo que este pacto está diciendo, que nos pase como le pasó a estos animales que fueron partidos en dos. Entonces Abraham estaba viendo eso y luego nada más ve a Dios pasando en medio de esos. O sea, Abraham no tuvo que pasar. Entonces a Abraham le quedaba claro que lo que Dios estaba haciendo era una promesa que decía: este pacto que te estoy dando se va a cumplir, y que me pase a mí lo que le pasa a estos animales si no lo cumplo. O sea, es una promesa de seguridad donde Abraham entiende perfectamente que este pacto es un pacto seguro. Y la verdad, Dios no tiene por qué estar haciendo estas señales. O sea, su palabra debería de valer, pero Él en su misericordia usa estos mecanismos para que nosotros podamos verlos y podamos entender y entrar en esta relación de pacto con Él, para que nosotros podamos trabajar juntos con Él. El tiempo pasa, el hijo prometido no ha llegado todavía. Sara y Abraham, a Sara le recomienda a Abraham que mejor tenga un hijo con Agar, con la esclava Agar. Tienen un hijo, desconfiando totalmente de Dios, pero otra vez Dios no va a romper su pacto. O sea, Dios, una vez que estamos en ese pacto y que Él hizo ese pacto, ya no va a romper ese pacto. Entonces, a pesar de eso, todavía Dios espera hasta que Abraham tenga 99 años y nuevamente Dios se le aparece y le dice que va a establecer un pacto eterno con él y con todas sus descendientes, que los va a hacer reyes de naciones, y que Él será el Dios de todos ellos. Y eso suena obvio probablemente hoy, pero en aquel entonces, acuérdense, las otras naciones no seguían a Dios y estaban prácticamente bajo condenación porque se habían alejado de Dios. Y Él se acerca con él y les dice: yo de todas las naciones del mundo voy a ser su Dios, ¿sí? Solamente tienes que entrar en este pacto y aceptarme como eso. Y decide aceptarlo, y el pacto de Dios entonces es estar con él y con toda su descendencia. Al aceptar este pacto, entonces Dios ahora le pide a Abraham una señal, y le pide una señal de la circuncisión, que todos los varones de su tribu, de su casa, tienen que vacunarse, si sean esclavos, extranjeros, sirvientes, todos se tienen que vacunar, circuncidar, la vacuna, ¿no? Y así lo hicieron, ¿no? Bueno, la vacuna sería más tranquila que la circuncisión, entonces a lo mejor es un mecanismo de defensa mío, ¿no? Pero bueno, se tuvieron que circuncidar, ¿no? Y un año después, Sara da luz a Isaac. Dios cumple su pacto, ¿no? Dios está cumpliendo su pacto al pie de la letra. Y bueno, pues transcurre el tiempo, y efectivamente la descendencia de Abraham se empieza a multiplicar a través de Isaac, a través de Jacob. Los 12 hijos de Jacob en una hambruna se tienen que ir a Egipto, y en Egipto se quedan y los hacen esclavos. Y los van a hacer esclavos por 400 años. Y después de 400 años, Dios es fiel a su pacto y utiliza a Moisés para liberarlos de la esclavitud y llevarlos otra vez de regreso a la tierra de Canaán. Al liberarlos, dice la palabra que eran 600,000 hombres los que salieron de ahí, lo cual nos lleva a pensar que serían más de 2 millones de personas las que Dios libera de la esclavitud a través de Moisés para regresarlas a la tierra prometida. Y entonces ahora Dios lo que va a hacer ya no es nada más un pacto con Abraham, sino con esta nación que acaba de liberar y que acaba de ser liberada de la esclavitud. Y entonces va a ser ahora un pacto que es el pacto de Moisés, el pacto mosaico, y es donde este es el pacto en el que cuando leemos el Nuevo Testamento y se refieren a como el antiguo pacto, este es el pacto que vamos a ver. Y esto lo hace Dios en el monte de Sinaí. Moisés sube al monte Sinaí y Dios le dice en Éxodo 19 del 4 a 6: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila.
Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva, o sea, en exclusiva, entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales esto a los israelitas. Entonces Moisés va y se los dice de esta noticia que va a ser este Dios va a ser su Dios en exclusiva si son obedientes a cambio de su obediencia. Van a ser un reino de sacerdotes. Ellos en todo el mundo, ellos van a ser los únicos que tienen esta capacidad de intermediar con Dios y el ser humano, y van a ser esta nación santa, donde santo significa estar apartados. Ellos van a ser apartados para Dios. Los israelitas dicen, ok, vamos a hacer todo lo que nos digan, acepta. Y entonces Dios dice, ok, pues estas son las condiciones las cuales van a estar obedeciendo. Entonces primero les da los 10 mandamientos, donde les dice, no tendrás un Dios, ¿no? Además de mí, les dice todos los 10 mandamientos. No solamente eso, sino que también les da un código de santidad, indicándole cómo es que ellos deben de vivir y cómo deben de ser diferentes a otras naciones. Cómo deben construir sus altares, que no deben tener piedras labradas con las manos, sobre los esclavos que deben ser liberados en el 7º año, cómo restituir daños, temas de justicia social, los festivales. Les advierte que no hagan pactos con las otras naciones porque ellos son una nación santa, que no se mezclen con ellas. Y los israelitas aceptan todas estas condiciones que Dios les está poniendo. Y en Éxodo 24 vemos cómo este pacto es confirmado haciendo un sacrificio en el altar, sacrificando unos novillos y esparciendo y salpicando la sangre en el altar y salpicando la sangre sobre el pueblo. Esta señal, o sea, otra vez la importancia de los símbolos visibles, de que se está llevando a cabo y se está realizando esto que estamos acordando, se está confirmando. De hecho también, no solo eso, sino que en el monte Sinaí Dios escribe los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Dice la palabra que Él los escribió con su propio dedo para que estas tablas sirvan de testigos de este pacto. Hoy en día los arqueólogos han descubierto que lo más probable es que no hubieran sido 5 mandamientos, y como no cabían los otros 5 en la otra tabla, sino que eran 10 y 10. Y la evidencia que hay es que en aquel entonces hay evidencia de otros pactos que han habido entre naciones, donde cuando acuerdan estos pactos de sumisión uno con otro, se hacían 2 copias para que una se la quedara para que se quedara cada quien con su copia. Y eso es lo que sucede aquí. Entonces estas dos copias se las está dando Dios para que las guarden como un testigo de lo que ha sucedido. Y otra vez, Dios está usando instrumentos de pacto muy relacionables, o donde la gente se puede relacionar y entender lo que está sucediendo en el momento en que están pactando. Una vez cerrado este pacto, Dios cumple su parte y Él baja a vivir con ellos como este Dios en exclusiva. Viene a vivir en una tienda móvil que les dijo precisamente cómo construirla, que se llama el tabernáculo, y Él va a estar viviendo ahí, va a estar descendiendo ahí, y es en el único lugar del mundo donde Él va a estar bajando para que la gente pueda estar con Él, que es este pueblo, y después va a estar bajando en el templo de Jerusalén, que es el templo que construye Salomón una vez que ya fueron establecidos. No solamente eso, sino que les define rituales en cuanto a cómo ser limpios, cómo acercarse, ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados, sacrificando animales, con mucha de la simbología que es la sangre de Cristo, esta sangre que es esta simbología donde se está limpiando el pecado. Y este era el pacto a cambio de su obediencia. Iban a ser sacerdotes, una nación santa y también misioneros, porque la intención que tenía Dios era que a través de ellos la gente viera y dijera, wow, o sea, hay un Dios que los bendice y que siempre está con ellos, y la gente se viera atraída a este Dios a cambio de cómo ellos se estaban comportando. O sea, que a través de ellos la gente pudiera tener un encuentro y pudieran señalar el camino hacia Dios. Pero algo bien importante es que este pacto estaba profundamente condicionado a la obediencia, ¿no? Entonces, cuando estaban en obediencia, eran fructíferos, nadie les ganaba en batallas, todo era prosperidad,
Pero cuando desobedecían, entonces sí les caían enfermedades, o los conquistaban, o les caían plagas. Así era este pacto, y la realidad es que en su mayoría Israel falló. O sea, un pacto donde tienes a Dios descendiendo frente a ti, ¿no? Y aún así fallas, teniendo esa presencia de Dios. Uno tendería a quererlos juzgar rápido a los judíos, pero la realidad es que este pacto está basado en obediencia, pero no tiene el poder de transformar a la persona. O sea, la realidad es que el pecado y la esclavitud al pecado es tan grande que si no hay un poder que nos transforme, le vamos a fallar a Dios siempre. Y eso es lo que podemos ver aquí. Y este pacto no tenía la capacidad de transformarlos. Aunque aún así el propósito de Dios realmente, aparte de este pacto, era que a raíz del pueblo de Israel, Dios sacara al Mesías para reconciliar al mundo. Un rey vendría a través de ellos, que sería a través del linaje de David, y al rey David, precisamente en otro pacto que se llama el pacto davídico, se lo confirma, que está en Primeras de Crónica 17. Dice: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, se refiere a Salomón, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor. Salomón construyó el templo. Y yo afirmaré su trono para siempre. En esta afirmación, que afirmará su trono para siempre, significa que el rey siempre estará saliendo del linaje de David a través de Salomón, y es para siempre, o sea, no va a acabar. Entonces, este rey que gobernará vendrá del linaje de David, y es un rey que va a traer un nuevo pacto, del cual Dios empieza a hablarle al pueblo 600 años antes de que llegue. Los empieza a preparar diciéndole: va a venir un nuevo pacto, y está en Jeremías 31. Les dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. La relación, ¿no? O sea, otra vez, esta relación, este pacto. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Y yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Este es el nuevo pacto que va a estar estableciendo, que le promete a los judíos. Y la buena noticia es que, como muchos de ustedes ya saben, este pacto del cual está hablando es el pacto que vino a Jesús a instituir hace 2000 años. Y es un pacto que está abierto para todo el mundo, para todo aquel que quiera recibirlo. Y es una magnífica noticia, porque Dios se compromete a relacionarse personalmente con uno. Siempre y cuando uno lo acepte, Él nos acepta para ser parte de su pueblo a través de este pacto, pero solamente a través de este pacto. Esa es la condición. Se compromete a ser un Dios cercano, a cuidar de nosotros, a protegernos, a guiarnos, a proveernos, a amarnos, a todo aquel que sea incluido en este pacto. Y en este pacto perdonará, dice, todos nuestros pecados y no se acordará de ellos. Y qué importante y qué liberación uno puede sentir, qué libertad puede uno sentir el poder acercarse a un Dios bajo este pacto y no tener encima la carga de Dios me va a juzgar, Dios me va a castigar porque he cometido pecados. No, Él dice que no se acordará de los pecados. Entonces es este pacto personal, de esta relación que Él quiere establecer en este nuevo pacto, y Jesús hace referencia a Él. Lucas nos lo narra en Lucas 22:20. Dice: de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que será derramada por ustedes. Lo que sucedió es que Jesús vino a morir por nosotros, a ser el cordero sacrificial perfecto, sin mancha, sin pecados, cero pecados, y asumió la responsabilidad de nuestros pecados. Los pecados pasados, presentes y futuros, Él asumió esa responsabilidad, y entonces, como asume la responsabilidad, Él es merecedor de un castigo.
Y ese castigo lo sufre dejándose subir a la cruz y recibiendo la ira de Dios sobre él. No fue una injusticia de Dios, porque él mismo dijo, yo asumo esa responsabilidad. Dios justamente lo castigó, pero él pagó por todos estos pecados que nos hemos hecho. Pero muere y resucita al tercer día y vence a la muerte y se convierte en el único camino para podernos reconciliar con Dios, porque Él es quien hizo este gran sacrificio. Y es el único camino y es el único mediador. Hebreos dice eso, en el libro de Hebreos. Dice que Él es el mediador de este pacto. Y Timoteo, en su primera de Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Un solo mediador, no hay más. Y entonces, bueno, si quiero entrar en este pacto, ¿qué tengo que hacer? Pues Jesús lo puso muy claro. Él lo dijo en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo el que cree en Él, en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quieres estar en este pacto? Cree en Jesús. Cree que es el Hijo de Dios. Cree que es el único mediador entre Dios y tú. Él es el único mediador, Él es el único que puede salvarte. Y entonces sométete a Él y entrégale tu vida y dile, yo te quiero seguir. Si haces eso, formarás parte del nuevo pacto y tendrás vida eterna. Ese es el pacto que nos ofrece. Por eso la idea principal es que solo en Cristo somos el pueblo del nuevo pacto. Y eso sí, cuando hagas este pacto, confírmalo con la señal del bautismo, que es la que nos dijo, una vez que entras a este pacto, bautízate, que es lo que Jesús nos pide hacer. El mismo Jesús lo hizo. El mismo Jesús, Él fue el que se bautizó porque Él venía a establecer este pacto. Era necesario que se viera que todos quienes estamos en este pacto estamos realizando esta señal. Hazlo como cuando Dios hizo la señal del arco iris, o pasando entre los animales, o como cuando Abraham se circuncida. Las tablas de los 10 mandamientos son señales que tenemos que dar. Y entonces esta señal del bautismo es donde estás diciendo, he hecho un pacto, estoy en este pacto eterno con Dios a través de Jesucristo. La realidad es que esta señal no es una señal de que seas una buena persona. El bautismo no es una señal de que eres santo, no es una señal que eres el cristiano ejemplo, no. Es nada más esta señal donde estás diciendo, he empezado una relación con Jesús. Estoy en este pacto y lo haces visible. Y lo maravilloso aquí es que has iniciado en este proceso y Él es el que te va a empezar a transformar para que realmente puedas cumplir aquí. Porque en este proceso no estás solo, no estamos solos. Al entrar en este pacto, Jesús nos sumerge en el Espíritu Santo. Y nuestros cuerpos entonces se convierten en el templo del Espíritu Santo. Templo, viene a vivir en nosotros. Y esta ley que estaba escrita en piedra, como Él dijo que ya no iba a estar escrita en piedra, ahora va a estar escrita en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y va a estar presente en nuestra mente. Entonces tiene un poder de transformación porque Él está trabajando de adentro hacia afuera. Los pobres judíos, la verdad, fallaron porque no tenían el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos este poder de transformación, el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte. Ese mismo poder es el que vive dentro de nosotros cuando estamos en este pacto. Es un pacto mucho mejor con este poder de transformar, y entonces el anterior queda obsoleto. El autor de Hebreos dice en Hebreos 8:13, al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer, al antiguo pacto. Poco después de que se escribió este libro, el templo de los judíos fue derribado, ¿no? Fue eliminado, no quedó piedra sobre piedra, y entonces terminó la adoración del templo, porque ya no hay necesidad de un templo para hacer sacrificios. Ya Jesucristo hizo el único sacrificio y el último sacrificio, el sacrificio perfecto por el perdón de los pecados del mundo.
Es un pacto entonces donde, a diferencia del antiguo pacto, Dios ya no está buscando atraer a las naciones a un lugar geográfico para que puedan encontrar a Dios en este templo y en la cultura a la que están yendo, sino que los templos somos nosotros quienes hemos recibido a Jesús. Salgamos al mundo, salgamos a la sociedad, para que entonces la sociedad, ellos tengan un encuentro con Jesús a través de nosotros. Nosotros somos estos templos responsables de que encuentren a Jesús donde quiera que nos encontremos. ¿No ven? Entonces, si todavía no eres parte de este pacto y estás viendo y dices, wow, Dios nos ofrece ese gran pacto de vida eterna con el Espíritu Santo dentro de nosotros, da el paso si ya lo viste. Jesús ya dio el primer paso. Lo único que toca a ti es decidir entrar en este paso y decir, te sigo, Jesús, te creo, eres el Hijo de Dios, como vimos anteriormente. Y Él será tu Dios y tú serás su pueblo. Ahora, si ya eres parte del pacto de esta semana, te quiero proponer un reto. Si ya eres parte del pacto, ponte en tu teléfono un recordatorio que diga, que te aparezca todos los días en la mañana y que te diga, soy el templo de Dios. ¿Sí? Que te aparezca todas las mañanas, soy el templo de Dios. Y cuando te aparezca, precisamente pídele a Dios que seas ese templo que sale donde la gente pueda tener un encuentro con Jesús. ¿Ok? Sé el templo y que la gente pueda encontrar a Jesús a través de ti en una sonrisa, en una palabra de aliento, en una oración que hagas por Él. Una buena obra, aunque no te conozcan. Que puedan encontrar a Jesús a través de ti. Y si todavía no te bautizas y has recibido a Jesús como tu Salvador, ¿qué estás esperando? O sea, es como si te fueras a casar y dijeras, no, la argolla, nos casamos hoy, pero la argolla en un año, cuando me sienta ya más enganchado con esto del matrimonio. No, o sea, el pacto del bautismo es en el momento en que cierras este pacto, eres recibido como parte de su pueblo y tú das esta señal de seguir a Jesús. Así es que te invito a que te bautices.